Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. Estoy que no quepo de la emoción por volver a estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en el drama, las intrigas y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las celebridades turcas. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, un tema que ha generado más controversia que un final de temporada inesperado, y que, seamos honestos, nos ha dejado a todos con el corazón un poquito roto. Así es, amigos. Hoy vamos a destripar, analizar, especular y, en la medida de lo posible, aclarar la supuesta batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y digo supuesta porque, como ya saben, la información oficial escasea y la especulación vuela más rápido que un rumor en Twitter. Pero no se preocupen, porque hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, y conectando los puntos para presentarles el panorama más completo posible. Si eres tan fan como yo de estos dos talentosísimos actores, prepárate. Porque vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada especulación y cada hecho confirmado para que tengas toda la información y puedas formarte tu propia opinión. Y créanme, van a querer tener una opinión informada sobre esto. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba de tiempo mediática, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trabajando duro para traerles el contenido más fresco, más divertido y más informativo del mundo del espectáculo turco. Y si les gusta el contenido que vamos a ver hoy, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles los chismes que tanto les gustan. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron al estrellato internacional gracias a su papel protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam. ¡Ay, Dios mío, qué serie! La trama, los escenarios, la música, pero sobre todo, la química entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, nos tenía a todos enganchados. Su química en pantalla era innegable, era palpable, era electrizante. Y como suele suceder en estos casos, esa química rápidamente se tradujo en un romance fuera de la pantalla que hizo suspirar a millones de personas alrededor del mundo. Anker, como los apodaron cariñosamente sus fans, se convirtió en la pareja del momento, un símbolo de amor y felicidad que todos admirábamos. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes exóticos, en publicaciones adorables en redes sociales. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Parecía que su amor era indestructible, que su felicidad era inagotable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Rumores de problemas en la relación comenzaron a circular, como un susurro que se convierte en tormenta. Al principio, los fans se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero eventualmente la confirmación que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. Si bien la ruptura en sí misma fue dolorosa para los fans, lo que vino después fue aún más impactante. La ruptura sentimental ya era una tragedia, pero lo que ha surgido en las últimas semanas parece una película de suspense legal con toques de drama romántico y altas dosis de especulación. En las últimas semanas han surgido una serie de acusaciones y filtraciones que sugieren una disputa legal entre Hande y Kerem. Los detalles son confusos y a menudo contradictorios, como si estuviéramos intentando armar un rompecabezas al que le faltan piezas y las que tenemos no encajan del todo. Pero al parecer, la disputa se centra en varias áreas, y vamos a intentar desglosarlas para que entiendan mejor la magnitud del problema. Uno de los puntos conflictivos parece ser la propiedad intelectual relacionada con la marca Anker. Como pareja, Hande y Kerem, y sus respectivos equipos de management, capitalizaron inteligentemente su popularidad creando merchandise, participando en campañas publicitarias conjuntas y construyendo una marca personal que giraba en torno a su relación. Eran la pareja perfecta para promocionar cualquier producto, desde coches hasta productos de belleza. Ahora que la relación ha terminado, la pregunta es, ¿quién tiene derecho a utilizar esa marca? ¿Cómo se dividirán los beneficios generados por ella? Este tipo de situaciones son extremadamente comunes en el mundo de las celebridades. Las marcas personales son activos valiosos, y cuando una pareja se separa, la disputa sobre la propiedad intelectual puede convertirse en una guerra legal sin cuartel. ¿Quién tiene derecho a usar el nombre Anker? ¿Quién controla las redes sociales asociadas a la marca?
¿Cómo se dividen los ingresos generados por las campañas publicitarias que realizaron juntos? Estas son preguntas que probablemente se estén debatiendo en este momento en los despachos de abogados. Otro aspecto que se menciona en los rumores, y que es aún más delicado, es la cuestión de los acuerdos de confidencialidad. Es muy probable que Hande y Kerem hayan firmado acuerdos para proteger su privacidad y la de sus familias durante su relación. Estos acuerdos suelen incluir cláusulas que prohíben a las partes divulgar información personal, detalles íntimos sobre la relación, o incluso detalles sobre las negociaciones contractuales que realizaron juntos. Si alguna de las partes ha violado estos acuerdos, o se le acusa de haberlos violado, podría enfrentar consecuencias legales muy graves. La divulgación de información confidencial puede dar lugar a demandas por daños y perjuicios, y en algunos casos, incluso a cargos penales. Este tipo de situaciones son muy delicadas, ya que involucran información personal y privada que, de ser divulgada, podría causar un daño irreparable a la reputación y a la carrera de ambas partes. Pero quizás la acusación más grave que ha surgido, y la que ha generado más revuelo en los medios de comunicación turcos, es la de difamación. Algunos medios de comunicación han publicado artículos en los que se sugiere que Hande y Kerem se han acusado mutuamente de dañar su reputación profesional. Imagínense el nivel de tensión que debe haber entre ellos si esto es cierto. Si esto es cierto, la situación podría escalar rápidamente. La difamación es un delito grave que puede acarrear fuertes multas e incluso penas de prisión. Además, el daño a la imagen pública de ambos actores podría ser irreparable, lo que afectaría sus futuras oportunidades laborales. Los productores y directores podrían dudar en contratar a actores involucrados en escándalos de difamación, por temor a que la mala imagen se traslade a sus proyectos. Ahora, es importantísimo recalcar que mucha de esta información son rumores y especulaciones. No quiero que me acusen de difamación a mí también. Ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales sobre la supuesta disputa legal. Sus representantes se han limitado a decir que no comentarán sobre asuntos personales, lo cual, en el mundo del espectáculo, suele ser una señal de que algo está pasando, aunque no quieran que se sepa. Esta falta de información oficial ha alimentado aún más la especulación y ha permitido que los rumores se propaguen como la pólvora en las redes sociales. Los fans han creado sus propias teorías, han analizado cada publicación en Instagram en busca de pistas, y han convertido la situación en un culebrón digno de ser adaptado a la televisión. Pero la ausencia de confirmación no significa que no haya nada de verdad en todo esto. La cantidad de información que ha surgido en los últimos días, la intensidad de los rumores, y la reacción de los medios de comunicación turcos sugieren que al menos existe algún tipo de tensión entre Hande y Kerem. Y si esa tensión ha escalado hasta el punto de una disputa legal, es probable que la situación sea mucho más seria de lo que imaginamos. El impacto de todo este escándalo en los fans ha sido, como ya dije, devastador. Muchos seguidores de Anker se niegan a creer que la pareja que tanto amaban pueda estar enfrentándose en una batalla legal. Algunos han expresado su decepción y tristeza en las redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo a Hande y Kerem y pidiendo que resuelvan sus diferencias de manera amistosa. Otros han optado por defender a sus ídolos a capa y espada, atacando a quienes consideran responsables de la situación, y creando teorías conspiratorias que involucran a exparejas, agentes envidiosos y medios de comunicación sensacionalistas. La división entre los fans es evidente y la atmósfera general es de confusión e incertidumbre. Pero más allá del impacto emocional en los fans, este escándalo también podría tener consecuencias significativas para las carreras de Hande y Kerem. Las batallas legales pueden ser extremadamente costosas y consumir mucho tiempo y energía. Además, la mala publicidad generada por la disputa podría dañar su imagen pública y afectar su capacidad para conseguir nuevos trabajos. Los productores y directores podrían dudar en contratar a actores involucrados en controversias legales, por temor a que la mala imagen se traslade a sus proyectos. En el caso de Hande Erçel, ella se encuentra, como les conté antes, en un momento crucial de su carrera. Después del éxito de Senkalkapm, Hande ha participado en varios proyectos importantes, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Sin embargo, este escándalo podría poner en peligro todo lo que ha logrado hasta ahora. Su imagen de chica dulce y talentosa podría verse empañada por la controversia, y su capacidad para atraer al público podría verse afectada. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin. Después de su participación en Senkalkapm, Kerem ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero.
Su carisma y talento lo han convertido en un actor muy cotizado, y su futuro parecía prometedor. Pero esta controversia podría frenar su ascenso y afectar su imagen a nivel internacional. La reputación de Kerem como un actor profesional y amable podría verse comprometida, y su capacidad para conseguir contratos lucrativos podría verse disminuida. En definitiva, la supuesta batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es una situación muy triste y preocupante. No solo ha decepcionado a millones de fans en todo el mundo, sino que también podría tener consecuencias devastadoras para las carreras de ambos actores. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia y cuál será el desenlace final. Esperemos que puedan resolver sus diferencias de manera pacífica y que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Para resumir, hemos explorado el supuesto escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la posible batalla legal que podría estar desarrollándose y el impacto devastador que todo esto está teniendo en los fans y en las carreras de ambos actores. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los hechos confirmados, tratando de ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible de la situación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Sé que fue largo, pero la información era mucha y compleja. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de la supuesta disputa legal entre Hande y Kerem? ¿Creen que podrán superar esta situación? ¿Cómo creen que afectará sus carreras? ¿Qué medidas deberían tomar para minimizar el daño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse alejados de los dramas legales y disfruten de la vida. Hasta la próxima.